septiembre de 1979. En Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, el calor es sofocante. Dentro de un viejo cine, cientos de personas guardan silencio. No han venido a ver una película, han venido a presenciar el final de una pesadilla. En el escenario, sentado bajo vigilancia militar, está Francisco Macías Nguema, el primer presidente del país, el hombre que durante 11 años gobernó como un dios y que ahora enfrenta a su propio pueblo. No se discute si es culpable. La pregunta es otra. ¿Cómo un libertador terminó convirtiéndose en el verdugo de su nación? Cuando Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968, el futuro parecía prometedor. Era un país pequeño, pero próspero, con exportaciones de cacao, café y madera, con hospitales, escuelas y uno de los índices de alfabetización más altos de África. Pero esta prosperidad tenía una debilidad fatal. Dependía casi por completo de extranjeros, técnicos españoles, trabajadores nigerianos, administradores coloniales. El país era rico, pero no estaba preparado para gobernarse solo. Y en ese momento crítico, el poder cayó en manos de un hombre profundamente inestable. Antes de ser presidente, Francisco Macías Nguema no era un líder brillante. Era un funcionario menor, un hombre inseguro, resentido y marcado por el trauma. De niño, presenció la muerte violenta de su padre a manos de un funcionario colonial. Poco después, su madre se suicidó. La pérdida, el miedo y el odio se convirtieron en los pilares de su personalidad. De adulto, fue visto como servil, poco educado y socialmente inferior. Fracasó varias veces en exámenes oficiales y desarrolló un odio profundo hacia los intelectuales y las élites. Ese resentimiento no desaparecería. Se convertiría en política de Estado. En las elecciones de 1968, Macías se presentó como el candidato del pueblo. Prometió romper con el pasado colonial, expulsar la influencia extranjera y devolver la dignidad a la mayoría étnica Fang. España lo consideró una figura débil. Creyó que podría controlarlo. Fue un error histórico. Macías ganó las elecciones y el 12 de octubre de 1968 se convirtió en presidente. La democracia duró apenas unos meses. En 1969, un supuesto intento de golpe de Estado le dio a Macías la excusa perfecta. Suspendió la Constitución, mandó arrestar y ejecutar a opositores, y desató una campaña de terror. Miles de españoles huyeron del país. Con ellos se fueron médicos, ingenieros, maestros y administradores. La economía colapsó casi de inmediato. Pero para Macías, el control era más importante que el progreso. Macías no solo quería poder político, quería adoración. Se proclamó presidente vitalicio, se otorgó títulos absurdos, ordenó que su imagen estuviera en todas partes. Las iglesias fueron obligadas a rendirle culto. Los niños aprendían a alabarlo antes que a leer. El lema nacional proclamaba que no existía otro Dios que Él. El Estado se transformó en una religión y la disidencia en herejía. Las cárceles se llenaron. El hambre, la tortura y las ejecuciones se volvieron cotidianas. Tener estudios era peligroso. Hablar otro idioma, sospechoso. Pensar diferente, mortal.
La persecución alcanzó niveles genocidas contra el pueblo bubi. Pueblos enteros fueron destruidos. Decenas de miles murieron o huyeron al exilio. Uno de los principales ejecutores del sistema represivo fue su sobrino, Teodoro Obiang. Durante años, el régimen funcionó gracias al miedo, hasta que el miedo alcanzó al propio dictador. Con el tiempo, la paranoia de Macías se volvió incontrolable. Veía enemigos en todas partes, incluso dentro de su familia. Cuando ordenó la ejecución de parientes cercanos, cruzó una línea invisible. En agosto de 1979, su sobrino lideró un golpe de Estado. El ejército lo abandonó. Macías huyó a la selva. Antes de escapar, quemó el Tesoro Nacional. Un último acto de destrucción. Días después, fue capturado. Solo. Derrotado. Humano. El juicio se celebró en un cine, porque ya no existían tribunales. Las víctimas testificaron. El pueblo habló. Macías no mostró arrepentimiento. Pidió clemencia. Pidió conservar sus bienes. Fue condenado a muerte. Ni siquiera sus propios soldados quisieron ejecutarlo. Temían su supuesta maldición. Finalmente, fue fusilado. El hombre que se proclamó Dios murió como cualquier otro mortal. La caída de Macías trajo alivio, pero no libertad. Su sucesor prometió reformas, pero mantuvo el mismo sistema de poder. Décadas después, el petróleo hizo al país inmensamente rico, pero la riqueza nunca llegó a la población. Guinea Ecuatorial cambió de dictador, no de destino. La historia de Francisco Macías Nguema es una advertencia sobre el poder sin límites, sobre el silencio internacional y sobre cómo un país puede sobrevivir, pero no sanar.